Bueno. Hasta ahora la primera parte que vimos, vamos a ver, casi entramos al aula virtual. Nati está complicada con la entrada. Bien, acá tenemos física B, igualmente es lo mismo para todas, la primera unidad del método científico. Vamos a ver que empieza en el punto 1.1, la construcción del conocimiento. Bueno, ahí hay como una introducción, ¿sí? Bueno, habla de que contar con aquel conjunto de conocimientos y sobre todo con la poderosa herramienta del método de análisis es producto de una construcción de siglos, en la que muchas personas se aportaron sus talentos y sus capacidades en la idea de uno fue cuestionada por otro y o sirvió de inspiración para lo que otro desarrollara o lo mejorara. Bueno, acá, digamos, una pequeña relato que tiene que ver con lo que estuvimos viendo. Bueno, acá habla justamente de la actividad científica, ¿no? Y empieza con el enigma de Marcelo, ¿sí? Dice, para acceder, bien, muestra todo el enigma de Marcelo, que en verdad lo que cuenta es un chico que mira desde su ventana, está enfermo, mira desde su ventana un edificio y trata de descubrir qué es, y primero, bueno, lo hace a ojo pelado, digamos, después lo hace con binoculares, después lo hace con un telescopio, va observando día a día lo que va pasando, algunos sucesos que ocurren, digamos, todos los días en los mismos horarios y otros sucesos que ocurren en forma ocasional, ¿no? Acá ven, con larga vista. Y la pregunta siempre es, ¿qué es el edificio? ¿Qué es el edificio? En cada etapa él llega a una conclusión de qué es el edificio, pero bueno, en la otra etapa, mejorando las formas de visión y todo lo demás, puede, digamos, alcanzar una visión mucho más correcta de qué es el edificio. Pero nunca llega a una conclusión definitiva, el edificio es esto, nunca llega a eso, siempre llega a aproximaciones. Justamente, si ustedes lean de acá, lo que van a leer es justamente a partir de esto, de comentarios de la actividad, ¿sí? Fíjense que acá están, digamos, como ítems todo lo que hacía Marcelo y qué cosas eran importantes. Bueno, por ejemplo, acá dice, las diferentes que pueden observar entre la hipótesis de las personas que realizan una actividad propuesta se debe a que cada uno suele seccionar como fundamental el conjunto de diferentes datos. Bueno, acá habla justamente de los datos, ¿sí? Las contradicciones, eso en verdad yo no lo tengo en mi resumen porque en general no se toma, el procedimiento de análisis, la actitud asumida, esto sí es importante, ¿ven? Hay quienes afirman que el dato, bueno, la actitud asumida frente al dato es esto. La conexión directa con la vivencia propia, que esto tiene que ver con una de las cosas que influye en el trabajo del científico, ¿no? La vivencia propia, la presión del contexto, ¿sí? El desarrollo de la actividad depara generalmente un intenso proceso de análisis y confrontación e intercambio. Y bueno, acá habla de sucesos periódicos, ¿no? Y ocasionales, y los diferencia. Como propósito para usted, asume un rol activo. Bueno, esto del rol activo de lo que es el científico. Dice, bueno, por último, dice, en la relación de problema central planteado, que es el edificio, la intención es que no quede totalmente definido si se trata de un centro de investigación o de una clínica veterinaria o de alguna suerte de combinación entre ambos. O sea, la verdad es que el conocimiento, como habíamos visto acá más adelante, no es cerrado, ¿sí? Fíjense que es, todo lo que está acá lo está dicho de otra manera, ¿no? Es bastante preciso, no son exactos ni acabados, ¿no? Acá hablaba de la actitud científica, de los sucesos, es como un resumen de todo lo que dice acá y está planteado mucho más sencillo. Bueno, acá justamente hay actividad donde habla de un paralelismo entre un suceso de la realidad y un suceso de relato. Esta parte no hace falta leerla tanto, pero sí después habla de las pelotitas. A ver, acá, esto.
tal vez lo nombran, igualmente no se toman las pelotitas, porque las pelotitas están como un ejemplo. Está bueno pensar en esta lata desprovista de las tapas, ¿no? Donde se disparan con una cerbatana pelotitas en forma paralela a las paredes. Y lo que observaba, ¿no? Que algunas pasaban de largo, otras se desviaban y otras rebotaban. Y entonces la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, si rebotan es porque en algún lado hay algún cuerpo que hace que reboten esas pelotitas. Y si se desvían es porque roza justamente en el costado y se desvían. O sea que algo hay dentro del tubo que a pesar de que yo no lo veo, puedo percibir en base a esta experiencia que existe algo dentro del tubo que hace, que permite, digamos, esta acción de las pelotitas. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, acá justamente está buenísimo también porque dice, porque depende del tamaño de las pelotitas, va a ser que pase o no. Si pongo pelotitas grandes no van a pasar por más que esté todo vacío. Si pongo pelotitas medianas, algunas van a pasar, otras no. Y si pongo pequeñas, van a pasar más de las que rebotan. O sea que también depende de la pequeñez de las pelotitas que pueda, digamos, usar, las que pasen y no. Por lo tanto, bueno, acá está comentario de la actividad, ¿sí? Que esto también sería importante, pero bueno, acá, justamente acá habla justamente de la experiencia de Rutherford. Dice, la experiencia de la lata guarda similitud con una célebre experiencia de la física sobre la estructura de la materia atribuida generalmente al científico inglés Ernesto Rutherford y llevada a cabo por sus discípulos. Bueno, esta es la experiencia que vamos a ver ahora, ¿sí? Justamente acá. Esto es algo que en general se toma, porque bueno, Rutherford justamente era un científico, un académico, y él justamente hace esta experiencia, la realiza él de alguna forma, o sus discípulos, digamos, de alguna forma, para poder para poder entender cómo es la materia sin verla. Porque si vamos al caso, uno conoce que la materia está formada por átomos, ¿sí? Los átomos forman toda la materia posible. Ahora, ¿cómo es un átomo? Y no sé, porque nunca lo pude ver. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, es tan pequeño que es imposible verlo. Por eso el átomo fue algo que deslumbró a los científicos por el hecho de que tenían que descubrir que existía y por qué existía y no entendían bien cómo, ¿sí? Si bien no es algo que se tome, pero sí se ve después en C o en BNES, en la última unidad, el átomo, digamos, es la parte más pequeña que constituye la materia, ¿sí? Se pensaba, los antiguos pensaban que justamente lo llamaron átomo por eso, que era lo que no tenía más divisiones. O sea, si vos llegabas a la parte más pequeña de la materia, llegabas al átomo. Por eso llamado átomo, sin divisiones. Y acá, Rutherford descubrió algunas cosas, pero bueno, antes también otros científicos descubrieron otras cosas, lo vamos a estar viendo. Justamente en este video de modelos atómicos vamos a estar viendo que bueno, que se pensaba, bueno, el átomo no tiene divisiones. Después se pensó, mira, el átomo tiene protones y tiene electrones, tiene cargas negativas y positivas. Y después se descubrió que había una parte, como ahora vamos a ver que Rutherford descubrió, que había una pequeña porción del átomo que estaba ocupada y que el resto del átomo estaba vacío. O sea, pensar en una materia, un metal mismo, ¿no? Y pensar que ese metal tiene gran cantidad de vacío es como casi contradictorio, ¿no? Y esto fue lo grandioso de esta experiencia de Rutherford. Bueno, no lo voy a contar más, la vamos a ver en este video. Avísenme si escuchan, si no tienen interferencia. Se escucha, ¿no? El video. Y un programa dedicado a la ciencia. También nos podrás encontrar en nuestra página web www.ciencias.com. No se escucha muy bien, Adriana, se escucha medio, porque encima como es gallego. A ver si... Ahora sí. Que fundamentó la base de... ¿Ahora sí?
Sí, ahora sí. Antes iba... Bienvenidos amigos a Ciencias para Todo, tu nuevo vídeo programa dedicado a la ciencia. También nos podrás encontrar en nuestra página web www.cienciasparatodo.com. Y en esta ocasión trataremos de cómo ha ido evolucionando el conocimiento sobre la materia, centrándonos en el modelo que fundamentó la base de que el átomo estaba compuesto interiormente de un núcleo y rodeado por electrones. Concepto novedoso hasta aquel momento. El modelo atómico de Rutherford. Y en este vídeo nos introduciremos en el trabajo realizado por Ernest Rutherford para una mejor comprensión de la materia, donde trataremos de su modelo atómico y de su trabajo experimental. Comenzamos nuestro viaje. El modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo sobre la estructura interna del átomo y que fue propuesto por el químico y físico Ernest Rutherford como consecuencia de los resultados experimentales que realizó en el año 1911, y con lo que se desechaba el anterior modelo atómico de Thomson, teorizado por J.J. Thomson en 1904, donde se descubrió al electrón como parte del átomo. Las predicciones del modelo de Thomson resultaban incompatibles con los resultados obtenidos por Rutherford, ya que estos sugerían que la carga positiva del átomo estaba contenida en una pequeñísima región en el centro del átomo. El modelo atómico de Rutherford permitió explicar esta carga positiva del átomo, revelando la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente y donde se contenía la mayor parte de la masa de este. En este modelo, consideró al átomo formado por dos partes. Una primera parte externa o corteza, donde se situaban a todos sus electrones con carga negativa en un giro extremadamente rápido, y una segunda parte interior, constituida por un núcleo de carga positiva muy pequeño, y donde se concentraba la mayoría de la masa del átomo. La importancia de este modelo radica principalmente en que se proponía por primera vez la existencia de un núcleo en el átomo, aunque el propio Rutherford no utilizará el término núcleo en su trabajo. Lo que Rutherford consideró esencial para explicar sus resultados experimentales fue que halló una concentración de carga en el centro del átomo, ya que sin ella no podía explicarse que algunas partículas cambiaran de dirección de manera evidente o contraria, como si éstas rebotasen. Este fue un paso crucial en la comprensión de la materia, ya que implicaba la existencia de un núcleo atómico donde se concentraba toda la carga positiva y más del 99,9% de la masa del átomo, con lo que se concluyó que el átomo estaba compuesto prácticamente de espacio vacío. Ante este avance en la comprensión de la materia, surgieron a su vez diferentes dudas que se convirtieron en problemas. Por una parte, surgió el problema de cómo un conjunto de cargas positivas eran capaces de mantenerse unidas en un minúsculo volumen, problema resuelto posteriormente tras el descubrimiento de la fuerza nuclear fuerte, ahora llamada interacción fuerte, una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Y por otra parte, existía un problema que procedía de la electrodinámica clásica, pues esta predice que una partícula cargada y acelerada, como puede ser el caso de los electrones orbitando alrededor del núcleo atómico, se produciría radiación electromagnética, perdiendo progresivamente su energía y finalmente cayendo sobre el núcleo. Por tanto, la física clásica que imperaba en aquel momento, aplicada al modelo atómico de Rutherford, predecía un átomo físicamente inestable. Según Rutherford, las órbitas de los electrones no están muy bien definidas y forman una estructura compleja alrededor del núcleo, dándole tamaño y una forma algo indefinida. Los resultados de su trabajo le permitieron calcular que el radio atómico era 10.000 veces mayor que el núcleo, concluyendo
que el interior del átomo está prácticamente vacío. El experimento de la lámina de oro. El experimento de la lámina de oro fue realizado por Hans Geiger y Ernest Marsden en el año 1909 en los laboratorios de física de la Universidad de Manchester y publicado sus resultados en 1911 bajo la dirección de Ernest Rutherford. Los resultados obtenidos y su posterior análisis negaron el modelo atómico de Thomson, proponiendo un nuevo modelo nuclear para el átomo. El experimento consistió en hacer incidir un haz de partículas alfa sobre una fina lámina de oro y observar cómo dicha lámina afectaba a la trayectoria de los rayos. Las partículas alfa serían las pelotitas pequeñas, ¿no? Atravesando una lámina de oro, ¿no? Las partículas alfa se obtenían de la desintegración del polonio, un raro elemento altamente radioactivo que está presente en los minerales de uranio. Para obtener un fino haz, el polonio se introdujo en una caja de plomo con un pequeño orificio, ya que el plomo tiene la propiedad de detener la radiación, induciendo que saliesen por este agujero en la caja. Perpendicular a la trayectoria del haz se interponía una lámina metálica. Para poder detectar las trayectorias de las partículas, se empleó una pantalla con sulfuro de zinc, la cual produce pequeños destellos cada vez que una partícula alfa choca con él. En este experimento se observó que un pequeño porcentaje de las partículas del haz retrocedían hacia la fuente de polonio, aproximadamente una de cada 8.000 partículas, cuando se utilizaba una finísima lámina de oro, con unos 200 átomos de espesor. En palabras del propio Rutherford, ese resultado era tan sorprendente como si le disparases balas de cañón a una hoja de papel y rebotasen hacia ti. Rutherford concluyó tras el experimento que el hecho de que la mayoría de las partículas atravesaran la hoja metálica indica que la gran parte del átomo está vacío, que la desviación de las partículas alfa indica que la lámina y las partículas poseen carga positiva, pues la desviación siempre es dispersa, y que el rebote de las partículas alfa indica un encuentro directo con una zona fuertemente positiva del átomo, a la vez que muy densa. Aunque el modelo atómico de Rutherford mantenía el planteamiento de Thomson de que los átomos poseen electrones, este hacía una diferenciación entre una corteza de electrones que giraban alrededor de un núcleo con carga positiva, muy pequeño y muy compacto, concluyendo que los átomos están prácticamente huecos. Conclusiones a este modelo. El modelo atómico de Rutherford fue sustituido en poco tiempo por el modelo atómico de Bohr en el año 1913. Niels Bohr dio una explicación de cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos cuestiones que no abordaba el modelo de Rutherford. Además, el modelo atómico de Bohr, aunque partía conceptualmente del modelo de Rutherford, incorporaba las ideas de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico y las investigaciones realizadas por Max Planck. Y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy. Hasta pronto. Bueno, para sacar en claro, porque uno pues ve todo el video y dice, uy, yo no me voy a acordar de todo eso, no hace falta que se acuerden de todo eso. Lo importante acá es pensar, ahí atravesó por 3 modelos atómicos. Uno, el modelo atómico de Thomson. Thomson decía, o Thomson fue el que descubrió los electrones en el átomo. Por lo tanto, esas cargas negativas decía que estaban mezcladas con las cargas positivas, como que todo junto en un átomo, como le llamaban el modelo del budín de pan, porque se pensaba en el budín de pan con las pasas de uva. Entonces las pasas de uva serían justamente las cargas negativas y el budín de pan tendría las cargas positivas, todo mezclado, todo junto.
Rutherford descubre, o sus discípulos, mediante esta experiencia, que el átomo no es tan uniforme y tan completo, tan como que está todo unido y amalgamado, sino que había en el átomo regiones que estaban vacías y que eran muchas en proporción a la cantidad que estaba ocupada. Y que esa parte que estaba ocupada estaba como en un núcleo donde se concentraba la mayor parte de la masa y estaban las cargas positivas. Y la carga negativa girando alrededor. Igual, fíjense que Rutherford no llegó, o sea, su modelo era incompleto, no estaba totalmente, no era totalmente correcto, había una parte que no funcionaba, porque el átomo, como él decía, el electrón tendría que haber girado hasta acercarse y chocar con el núcleo, y eso no pasaba, por lo tanto, ese átomo inestable estaba porque algo en el modelo de Rutherford fallaba. ¿Que quién lo mejoró? Bohr. Bohr mejora ese modelo de Rutherford, y obviamente ahora tampoco el modelo de Bohr es el definitivo, sino que hay un montón de modelos atómicos donde esas 3 partículas son pocas, hay como 150 partículas dentro del átomo. ¿Tengo que saber estos modelos definitivamente? No, pero tengo que saber que los modelos son algo que se perfecciona y que pasan. ¿Y qué me queda, digamos, lo más importante del modelo de Rutherford? Que el modelo de Rutherford explica que el átomo está formado por gran cantidad de vacío, ¿sí? Vamos a ver este video. Este video generalmente se quejan porque habla muy rápido, dice muchas cosas y bueno, les sugiero verlo 2 o 3 veces. Está muy bueno y yo sé que, digamos, esto de los modelos atómicos no se toma ahora, o sí, para los que ven BNE lo van a ver en la última unidad y para los que van, cuando vean C, también se ve en la última unidad. Para los que tienen B, digamos como que esto supera, pero después lo van a seguir viendo, así que no hay problema. Este video vuelve a reforzar la idea de los diferentes modelos atómicos y da un dato que es sumamente relevante. Pensar que si un átomo tuviera el tamaño de una cancha de fútbol, el núcleo sería como un granito de arroz en el medio, ¿no? ¿Cuánto vacío que hay entonces en la materia, ¿no? O sea, la materia está vacía prácticamente porque ocupa una pequeña parte de lo que es todo el espacio. Y fíjense que justamente ese granito de arroz sería justamente muy denso, porque justamente ahí está la mayor cantidad de masa que tiene el átomo. Otra cuestión que hablaba acá es un poco de esto de que el electrón, en este modelo de Rutherford, el modelo de Rutherford se llamó modelo planetario. ¿Por qué? Porque se asemejaba a lo que es el Sol, los planetas girando alrededor. Entonces se pensaba que los electrones orbitaban alrededor. Y esto, acá cuenta él la imposibilidad de pensarlo, porque si pasara eso, como es una partícula cargada, no es como los planetas que son masa pero no tienen carga, no son ni positivos ni negativos. En cambio de ser una partícula cargada, se atraería y terminaría impactando con el núcleo. Y eso no pasaba en los, justamente por ciertos aportes que habla ahí, que no hace falta entenderlos ni saberlos, pero hay aportes que después se sumaron y quisieron entender que el electrón, digamos, no orbitaba así en una forma tan exacta como un planeta alrededor del Sol, sino que se movía en algunos lugares determinados, ¿sí? Y había, digamos, como una probabilidad de que se estuviera moviendo en un lugar o no. No sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno. No, bien clarito, bien clarito. Genial, genial. Me encanta, no sé si saben, pero me encanta Santaolalla, es un genio. Bueno, tenemos acá la parte de síntesis de la unidad, donde va a estar, digamos, digamos, puntualizado lo que se ve, pero bueno, yo les recomiendo verlo del Trello porque la verdad me parece que el trabajo, que lo que es el taller digital, digamos, tiene todos los contenidos que necesitan para saber la materia. Bien. Acá vamos a ver los ejercicios que están en la parte de evaluación. Los que tienen la guía escrita van a estar justamente a lo último y los que no tienen la guía escrita van a estar. Este trabajo fue hecho hace mucho tiempo, por eso hay cosas que están como un poquito desfasadas en cuanto a lo que nosotros ahora vemos mucha ESI
y la otra vez me llamaban la atención porque hay una parte que habla del trabajo de los científicos como varones, ¿no? Bueno, y eso en verdad ha marcado un hito, porque la mujer en general, ustedes saben que no ha sido reconocido en su trabajo, y menos en el trabajo científico. Digamos que siempre los trabajos científicos que fueron de grandes mujeres, digamos, fueron acreditadas a los varones que estaban en esos grupos, pero siempre la mujer se deslucía. Muy pocas mujeres llegaron a tener un nombre importante en la ciencia, ¿no? Bien. Vamos acá a la pregunta número 1. Yo la tiro y ustedes contestan. Va la primera. En la guía de la asignatura hay una extensa actividad en la que un muchacho que acaba de mudarse a un barrio desconocido observa un edificio cercano a su casa durante varios días. Su desafío es tener una idea lo más aproximada posible de qué es ese edificio. Al finalizar la tercera parte del relato, o sea, en lo último, ¿no? El muchacho advierte que la interpretación que logró es exacta o bastante precisa. Bastante precisa. Exactamente, muy bien. 2. Dice, en el texto de Paul Hewitt, citado en la bibliografía sugerida, se señala, muchas personas creen que cambiar de opinión es signo de debilidad, pero la posibilidad de refinar sus teorías es un punto fuerte de la ciencia y no un punto débil. Opciones a marcar. A. Al indicar el permanente cambio que se nota en la actividad científica, Hewitt intenta mostrar que las opiniones de la ciencia son pocas fundamentadas. B. Al indicar el permanente cambio de la opinión que se nota en la actividad científica, Hewitt intenta mostrar que es un punto débil de la ciencia. Y C. Al indicar el permanente cambio de opinión que se nota en la actividad científica, Hewitt intenta mostrar una fortaleza de la ciencia. ¿Cuál sería la correcta? La última. Fortaleza de la ciencia, muy bien. Recuerden que ese cambio da origen a la mejora, ¿no? Bien, y este es el texto que un poco sacaría, pero bueno, dice, lee el siguiente texto, fragmento de John Bernal, un epistemólogo irlandés citado varias veces en la presente guía. Muchas historias de la ciencia son relatos acerca de los grandes descubridores que se han ido sucediendo en una especie de revelación de los secretos de la naturaleza. Naturalmente, la existencia de grandes científicos o científicas ha tenido efectos decisivos en el progreso de la ciencia, pero sus realizaciones no pueden utilizarse aisladamente de su contexto social. Y punto suspensivo, porque social, económico, ¿no? Sanitario. Pues aquellos fueron hombres y mujeres de su tiempo que estuvieron sometidos a las mismas influencias formativas. Ningún gran hombre o gran mujer se basta a sí mismo en un terreno cultural, y mucho menos en la ciencia. No puede realizarse ningún descubrimiento efectivo sin el trabajo preparatorio de otros científicos o científicas. De acuerdo a lo que afirma acá Bernal, ¿qué les parece? A. ¿El trabajo de los científicos es aislado y no tiene en cuenta los aportes de quienes le precedieron? B. ¿El trabajo de los científicos se basa en los aportes realizados por quienes lo precedieron? Y C. El contacto social no influye de ningún modo sobre el trabajo de los científicos. La opción correcta sería... El B. El B, porque acá vimos en este que estuvo Thomson, Rutherford, Bohr, o sea, que tienen que siempre tener en cuenta al otro. Excelente, eso es lo que quiero, eso, a veces uno dice, ¿para qué tanto video? Y veo cosas que no, pero la idea es que quede esto en la idea, ¿no? En la mente quede esta idea de que los diferentes modelos fueron cambiando y los aportes de los científicos anteriores fueron pie para que los nuevos pudieran trabajar sobre eso. Genial, gente. ¿Preguntas? La unidad 1 facilita, veamos cómo sigue. Sí, exactamente. La unidad 1 es de las más fáciles, ¿no? No es de las más complicadas, así que bueno, ciertamente es así.